Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy vamos a volver a hacer la segunda parte de los vídeos que ya os saqué respectivamente de los playoffs, donde en ese vídeo os presenté los que para mí eran los jugadores más sorprendentes de estos playoffs, ya fueran jugadores que tanto siguieran en playoffs como que ya hubiesen sido eliminados. Y por otro lado, en el vídeo de hoy vamos a tratar los que para mí han sido los jugadores más decepcionantes de estos playoffs. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy vamos a hacer un poco este lado malo, que ya sabéis que siempre me gusta traeros, cuando os traigo este tipo de vídeos siempre me gusta traeros un vídeo hablando del lado bueno de esta cuestión que queremos tratar y otro pues hablando del lado malo que toca hoy, que lógicamente dentro de ser malo, tanto las actuaciones como el impacto que han podido tener dentro del juego cada uno respectivamente en su equipo, sí que quiero contextualizar un poco por qué han sido malas estas actuaciones, porque hay veces que estadísticamente algún jugador puede parecer que no ha estado mal, pero que sí que ha estado peor. Otro jugador que a lo mejor los números han sido malos, pero lo que no importa tanto no han sido los números, sino el impacto que ha tenido en cancha. Entonces, bueno, creo que según lo vaya explicando, vamos a ir entendiéndolo todo mejor. Entonces, como el otro vídeo, y como me gusta siempre hacer, os traigo los 10 top, por así decirlo, que para mí han sido los 10 más decepcionantes, pero siempre me gusta traeros otros 5 extra para hacer pues un top 15, ¿no? Entonces, como también sabéis, no me gusta mucho repetir equipos, pero estos 5 jugadores son 5 jugadores variados que creo que han sido decepcionantes en ciertos sentidos cada uno, ¿vale? Pero no tan decepcionantes porque han tenido momentos buenos. Por un lado, por ejemplo, empezamos con Ty Jerome, que sí que me ha parecido decepcionante, sobre todo esta serie que hace contra Indiana, que es bastante terrible, la verdad es bastante terrible, donde promedia 8 puntos por partido, tirando 25% en tiros de 3. Era un jugador que claramente los Cavs necesitan muchos tramos de partido para poder desembotellar ciertas situaciones, les da mucho dinamismo. Yo ya he dicho que ha sido uno de los jugadores que más he disfrutado esa temporada de ver, con diferencia, o sea, es que ha sido un jugador muy disfrutable de ver, pero la verdad que esta serie de playoffs no ha sido nada buena y claramente ha sido uno de los factores importantes que ha hecho que los Cavs no se hayan podido poner, pues bueno, pues por delante de los Pacers y acabar ganando hipotéticamente esta eliminatoria que acabaron perdiendo en 5 partidos. La realidad es que sí que hace una buena primera ronda, pero contra unos Miami Heat que realmente estaban vencidos la mayoría de los partidos ya llegado el descanso, entonces tampoco me parece una vara de medir, por así decirlo, para medir el nivel que ha dado en playoffs, que aún así, pues bueno, hizo buenos partidos en esa serie de 28 puntos, otro de 18, pero al final sí que contra los Pacers hace un muy buen Game 1 de 21 puntos, pero luego el resto de partidos son 2 puntos, 2 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Ya sabéis que además Ty Jerome es más un anotador que nada, y además entre eso y los bajos porcentajes de tiros, con lo necesario que es desde el banquillo para unos Cavs que además pues tuvieron las bajas de Garland durante un tiempo, también pues bueno, creo que fueron un poco decepcionantes las actuaciones de Jerome, pero tampoco tan malas, por eso también por la buena primera ronda, como para ponerle entre los 10 peores. Luego tenemos a DiVincenzo, que he de decir que me ha dado rabia, sinceramente, meter a Donte, porque yo Donte sí que creo que es un jugador que está teniendo un buen impacto dentro de la cancha, y creo que es un jugador que está aportándole cosas a los Wolves, les da esa versatilidad de un combo guard, les da muchos minutos de calidad y les da, pues, consistencia en un Mike Conley que ya veremos más tarde que no les da, pero sí que es verdad que para mí no justifica el bajo rendimiento que está teniendo ofensivamente, ya no solo en una serie, sino en general a lo largo de los playoffs. Sí que es verdad que el impacto sí defensivamente está siendo bueno, es un jugador que le puedes dar la pelota, que te da cierta capacidad de playmaking, ya todos conocemos a DiVincenzo, pero creo que no se justifica el mal rendimiento que está teniendo, porque no es una serie, lo que os digo, son todas las series. Es decir, la primera ronda contra los Lakers promedia menos de 10 puntos por partido, tirando 19% de tiros de 3. La segunda ronda contra los Golden State Warriors promedia 8 puntos por partido. Lo que os digo, sí que es verdad que promedia 3,6 asistencias. En la serie de los Lakers también 3,4, pero de nuevo vuelve a tirar muy mal contra los Warriors, 32%. Y pues bueno, luego contra los Thunder sí que de momento está teniendo un poco mejor de estadísticamente, porque está tirando un 35% de 3, pero sigue promediando 7,7 puntos. Es decir, un jugador que está siendo el segundo guard técnicamente con más minutos, que lo está haciendo por encima de Mike Conley y por encima
de Nickeil Alexander-Walker, que es un poco ese top 4 de guards de los Wolves. Claramente no está siendo bueno, pero lo que os digo, tampoco le he querido meter en el top 10 porque dentro de lo que cabe sí que tiene impacto dentro de pista, a pesar de que ofensivamente esté siendo terrible. Ahora vamos a pasar con Jrue Holiday, que, bueno, se ha quedado un poco fuera del top 10, principalmente porque sí que es verdad que ofensivamente no ha sido nada bueno, pero ya lo venía siendo de toda la temporada. Entonces creo que ha sido ya como el culmen de un poco de una temporada donde no había sido bueno ofensivamente Jrue, y al final en playoffs pues no los ha acabado siendo, ha promediado menos de 10 puntos por partido. Es verdad que el porcentaje de tiros de 3 en la serie de Orlando fue bueno numéricamente, tiró un 42%, pero porque juega 2 partidos. Al final no es una buena vara de medir ese porcentaje de tiro, y al final es un jugador que ofensivamente cada vez ha ido perdiendo más agresividad. Sí que tiene un muy buen Game 1 contra New York, que es verdad que es luego la derrota esta, primera remontada de 20 puntos de los Knicks, que donde mete 16 puntos, pero al final también es porque van a prórroga. Entonces, bueno, sigue siendo un jugador bueno, vamos a tener que ver qué pasa con él este verano, porque tiene grandes posibilidades de ser movido, pero la realidad es que Jrue no ha hecho unos grandes playoffs, sobre todo ofensivamente, y al final es un jugador que sí que defensivamente sigue siendo élite, pero al final, si no es el mejor defensor del mundo entero, si ofensivamente va a ser tirando al lastre, pues bueno, ese contrato a lo mejor a Boston se le puede complicar a la larga, entonces hay que ver qué hacen con él, pero los playoffs creo que claramente estamos de acuerdo que han sido decepcionantes, pero no tan decepcionantes como un compañero suyo que vamos a ver luego en el top 10. Ahora está Brandon Podziemski, que sí que creo que a lo mejor alguno os va a sorprender un poco, pero también sabéis que en estos vídeos, ya el que hice el otro día en playoffs, que os expliqué, que dentro de lo que cabe quería tratar de meter por lo menos a uno de cada equipo, siempre y cuando más o menos no estuvieran jugando todos a un nivel excelente, como por ejemplo en Pacers y OKC. No he metido a ninguno en este vídeo porque es que es muy complicado meter a uno. Es verdad que podría haber metido a Jaida Pital, pero no están siendo ultra decepcionantes, ¿vale? Entonces creo que Podziemski es un jugador que ha tenido un buen impacto en cancha, les ha dado buenos momentos, creo que ha tenido algunos tramos de partidos donde realmente ha sido importante, y eso también hay que dárselo, pero sí que creo que es verdad que es un jugador que pasa a veces desapercibido la cantidad de minutos que juega para los Warriors, muchísimos más que jugadores de su equipo, como bueno, Kuminga luego asumió un rol importante tras la lesión de Curry y tal, pero juega en teoría muchos más minutos que Kuminga, juega más del doble de minutos que Moses Moody, y al final es un jugador que en la serie normalmente promedia entre unos 35, 36 minutos, y al final, pues bueno, es un jugador que ofensivamente te ha promediado tus 11 puntos por partido, pero bastante ineficientes. Estamos hablando de un jugador que ha promediado 30% en tiros de 3, 35% en tiros de campo, es decir, un jugador que le ha costado, ha promediado menos de 70% en tiros libres, y al final sí que te da ese juego de playmaker secundario y ese buen acompañante para Curry, pero creo que es verdad que también, sobre todo, pues cuando no está Steph, tuvo ese último gran partido, que tampoco se lo quiero quitar, porque como estoy también dándoles mérito a estos jugadores, tuvo un gran partido de 28 puntos, el último contra Minnesota en la derrota de 121-110, que es pues el quinto partido de la serie y que pierden los Warriors ahí, pero sí que creo que había que darle un toque de atención porque de los Warriors quería meter a alguien y al final sí que podría haber metido a otro, pero teniendo en cuenta la importancia que tiene dentro del equipo, sí que creo que por lo menos podría haber tenido un nivel más eficiente en ataque, que al final en defensa, a mi gusto, Podziemski está un poco sobrevalorado y tampoco es aquí para tirar cohetes. Por último, Jackson Hayes. Yo lo he querido meter como una reflexión personal, creo que hacer ya no solo a vosotros, los fans de The Sixth Man, sino en general un poco a la comunidad de la NBA. Creo que yo ya lo dije antes de entrar a playoffs que Jackson Hayes iba a ser inútil, llegado a los playoffs, y lo ha sido, porque al final es un jugador que, por mucho que tenga tamaño, por mucho que sea un jugador que ponga presión sobre el aro, que tenga juego de pick and roll con Luka, no es lo mismo jugar en temporada regular que jugar en playoffs, y allá se le expuso muchas veces. Además es un jugador que tiene mucho menos toque de finalización alrededor de la canasta de lo que la gente le pone, porque es un jugador que muchas veces falla a veces tiros delante de la canasta que tiene que hacer, de que tiene que soltarla. Estas que Zubac mete tanto, pues él no mete ninguna. Que al final es un jugador muy limitado y que tiene pues la capacidad atlética que defensivamente bueno, en temporada regular es decente, pero en playoffs es un jugador completamente useless, que bueno, es que tampoco tendría que ser un jugador que jugase en playoffs 20 minutos por partido, es la realidad. Simplemente era un poco más mi reflexión de que para mí no ha sido una decepción porque yo me lo esperaba, pero creo que es necesario
volver a ponerlo sobre la mesa el hecho de que no hay que esperar muchas veces de este tipo de jugadores luego que se conviertan en Shaquille O'Neal cuando lleguen los playoffs, porque no lo van a ser y no pasa nada. Es mi punto, que tampoco pasa nada porque no lo sea, porque es que lo normal es que no lo sea. Lo que no es normal es que se piense que va a ser Shaquille O'Neal. Entonces, llegado a este punto, vamos a pasar con los 10 jugadores que para mí han sido más decepcionantes de estos playoffs y, lógicamente, tengo que empezar por Jalen Green. He de deciros que esto no está ordenado, ni mucho menos, no lo he ordenado ni en del 1 al 10, o sea, los he puesto un poco según me apetece ir hablando de ellos, pero sí que me apetecía empezar hablando por el que para mí ha sido uno de los 2 jugadores más decepcionantes de estos playoffs, uno de los 3. Jalen Green ha tenido los playoffs lamentables, la verdad. Yo os quería hacer una pregunta y es que ya sabéis que a mí me gusta y yo de verdad que lo he dicho, o sea, a mí es un jugador que me gusta y no me importa esconderme, yo tampoco es que le quiera defender, porque no es para defender esto, pero la realidad es que me parece al revés, preocupante, porque Jalen Green tiene un problema que muchas veces muchos jugadores tienen, o muchos deportistas tienen en general, ya sea en baloncesto o en otros deportes, que es que muchas veces cuando tú no consigues impactar de la manera que impacta en el Game 2, cuando gana Houston el segundo partido y él mete 38 puntos, si no me equivoco, es cuando no te salen ese tipo de días, o un día por lo menos muy bueno. ¿Qué puedes hacer sobre la cancha? Pues creo que ese es el mayor problema que tiene Jalen Green ahora mismo, es el mayor problema que tiene que resolver, ya no solo de cara a este verano, sino en general en su carrera, y es que Jalen Green es un jugador que, desde mi perspectiva, en esa serie de playoffs, si no estaba notando que solo lo hizo un partido, era un jugador que estaba en cancha y no aportaba nada. No tiene nada que poner sobre todo en un equipo como Houston, que es un equipo que necesita un jugador de su perfil, o de lo que hipotéticamente podría él brindar. Si no hace eso, ¿qué aporta? Entonces creo que es preocupante en ese aspecto porque al final es un jugador que ha promediado 31,4 minutos, 13,3 puntos, lo cual si le quitamos el partido este de 38 puntos que he hecho el cálculo antes, daba unos 9,2 puntos por partido, o sea, terrible, con 5,4 rebotes, 2,9 asistencias, 0,6 robos, 0,3 tapones y 1,4 pérdidas, tirando un 37% en tiros de campo, un 29% de 3 y un 66% en tiros libres. A ver, Jalen Green es un jugador que firmó el contrato este año pasado, de 3 años con los Rockets, es un contrato que dentro de lo que va a permitir a Houston moverle, está la incógnita de qué equipo va a querer cogerle, y es un jugador que lo malo que tiene principalmente es que es extremadamente irregular. Es verdad que esta temporada había empezado a dar tintes de un jugador más serio, por así decirlo, pero la realidad es que sigue sin reafirmar esas situaciones cuando llega el momento de verdad, que es playoffs. Y al final Houston es un equipo que este año ya en verano se está diciendo por activa y por pasiva que va a querer hacer un traspaso ganador. Ya veremos si era por Kevin Durant, a por Devin Booker, a por Giannis, eso es otro tema aparte, pero yo ya lo dije en mi vídeo de los traspasos. Es que el problema que va a tener Houston es que la gente está poniendo como muy claro que Houston va a poder meter... No, o sea, no tiene por qué, porque sí, contractualmente tiene sentido en los traspasos, tiene sentido para Houston querer meterle a él en los traspasos, pero ¿los otros equipos van a querer a Jalen Green en su equipo? Esa es la pregunta que va a tener que averiguar Houston a la hora de llevar a cabo las conversaciones. Entonces, creo que es un problema porque al final es un jugador que... Lo que os digo, fuera de eso, sí que es un jugador atlético que a veces te da ciertas situaciones de playmaking, pero no es un playmaker, ¿vale? Es un jugador que si está colapsado te puede soltar algún buen pase a un jugador liberado y ese jugador liberado que anote, pero no es un jugador que va a buscar pasar la pelota, ni es un jugador como que tenga un playmaking desarrollado a pesar de no ser su cualidad número 1, como por ejemplo es Anthony Edwards. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la capacidad atlética, es verdad que ha tenido partidos donde ha tenido buenos impactos en el tablero y eso también me parece reseñable, pero es que es un jugador que tiene que tener ese impacto en playoffs porque tiene esa capacidad para apoyar en ese lado de la cancha. Si fuera de eso, además es un jugador que tanto en anotación individual, creación individual, como en situaciones de catch and shoot y tal, tampoco es capaz de crear un tiro eficiente o una regularidad eficiente dentro de su juego. Es muy complicado. Es muy complicado ver a un Jalen Green que vaya a poder ser un jugador de grandes momentos de playoffs, que al final es un jugador que no hay que olvidarse que fue número 2 de un draft, por encima de jugadores como Evan Mobley, por encima de jugadores como Scottie Barnes, como Franz Wagner, en un draft muy bueno ese. Y a ver, tampoco es un jugador terrible, es un jugador que ha promediado más de 20 puntos por partido ya varias veces en sus temporadas regulares de su carrera, pero la realidad es que Jalen Green va a tener que resolver muchas cosas porque los playoffs, o la serie que ha hecho por lo menos contra los Warriors esta temporada, no ha sido buena. Ahora pasamos a Kyle Kuzma, que es un jugador que
probablemente también esté en el top de los más decepcionantes de estos playoffs. Pero a mí sí que aquí me parece que es un poco como lo que os he comentado de Drew Holiday, muchísimo peor aquí, pero Kyle Kuzma ya venía demostrando un nivel lamentable toda la temporada, que es lo preocupante. Yo ya sabéis que, bueno, para que envíes el vídeo en su momento de cuando yo hice el vídeo en verano, perdonadme, en el cierre de traspasos, cuando se hizo el traspaso este de Kuzma, yo fui muy crítico con este traspaso. A mi gusto, yo lo que os comenté muchas veces es que para mí la única razón de ese traspaso, que en eso sí que estaba de acuerdo, es que les ponía por debajo del segundo apron, lo cual permitía poder juntar en el contrato de Pat Connaughton con el de Brook López, algo que el segundo apron no te permite, que es juntar contratos a la hora de hacer traspasos. Bueno, al final los Bucks no hicieron nada y como consecuencia pues tuvieron a un Kyle Kuzma completamente lamentable el resto de la temporada. Empezó los playoffs con el partido este del famoso 0-0-0-0-0 en todas las estadísticas y continuó con un juego lamentable hasta que, si no me equivoco, en el Game 5 o en el Game 4, creo que en el Game 5 ya es suplente, le ponen de suplente y bueno, al final, pues como veis aquí acaba promediando 20,6 minutos, 5,8 puntos, 2,2 rebotes, 0,8 asistencias, 0 robos, 0,2 tapones y 0,6 pérdidas, tirando un 34% en tiros de campo, un 20% de 3 y un 50% en tiros libres. Los porcentajes de tiros son para tirarse de los ojos, pero ya no es solo eso, es el impacto, a mi gusto, cero que tuvo en ambos lados de la cancha, que ya al final es hasta aún más preocupante de lo que pueden demostrar simplemente los números, porque Kyle Kuzma, lo peor de todo es que no fue un buen reboteador, que podía ser una de las cosas. Yo por lo menos cuando hicieron el traspaso dije, bueno, una cosa positiva es que Milwaukee es un equipo que rebotea muy mal y Kyle Kuzma en teoría siempre ha sido un buen reboteador cuando quiere. Pues tampoco fue un buen reboteador, tampoco fue un buen defensor, mucho menos fue un buen tirador. Entonces yo me pregunto, Kyle Kuzma, ¿en qué es bueno, no? Pues es un poco la duda que nos deja estos playoffs. Hay una cosa que está clara, Milwaukee, independientemente de si vende a Giannis o no, que tiene toda la pinta, bueno, venderle, le traspasan, tiene toda la pinta, bueno, 100% seguro de que Kyle Kuzma no le van a traspasar porque nadie va a querer traspasar por ese contrato. O sea, ahora mismo el contrato de Kyle Kuzma, por mucho que fuera front-loaded y que vaya a ser menos con los años, es terrible. O sea, es terrible porque nadie va a pagarle 20 millones de euros anuales a este hombre que es un cero a la izquierda. Entonces, lo siento mucho, pero Kyle Kuzma tiene que espabilar ya no solo por hacer algo, porque ya no va a hacer nada, porque estos Bucks no van a ganar nada, se acaba el proyecto de los Bucks, sino porque Kyle Kuzma dentro de poco va a tener que labrarse a lo mejor su último gran contrato dentro de la NBA, y como siga con este nivel, lo que le queda de contrato en los Bucks, como mucho rasca un contrato de 5 millones anuales. Entonces, muy mal el rendimiento de Kyle Kuzma, terrible, y Doc Rivers, para mi gusto, tardó mucho en sentarle en el banquillo. Ahora vamos a pasar con un jugador que sí que me duele un poco haberle metido en este vídeo, pero me parecía un poco obligado por una cuestión de que para empezar sabía que me lo ibais a preguntar y quería meterle. Este es un poco el que sí que voy a defender más, aunque sí que también hay que hablar de él. Michael Porter Jr. es un jugador que injustamente ha sido uno de los jugadores a lo mejor más decepcionantes de estos playoffs, sobre todo el más decepcionante de los Denver Nuggets, a lo mejor inclusive por encima a mi gusto de un jugador como Westbrook o tal, porque numéricamente no es bueno. 31,1 minutos, 9,1 puntos, 5,5 rebotes, 0,6 asistencias, 0,6 robos, 0,4 tapones y 0,9 pérdidas, tirando un 39% en tiros de campo, un 34% de 3 y un 71% en tiros libres. No es bueno de un jugador que cobra lo que cobra Michael Porter Jr. Es decir, los Denver Nuggets, lógicamente, no pueden permitirse de tener a un jugador que cobra lo que cobra Michael Porter Jr. anualmente, que promedie estos números en playoffs. Yo, lógicamente, sé que ha tenido la lesión del hombro y por eso creo que hay que quitarle peso encima a esta cuestión, porque es un jugador que para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho en estos playoffs. Ha jugado con una lesión que en teoría no tendría ni que haber estado jugando, pero sí que lo quería meter un poco porque no quiero que os fijéis numéricamente, pero sí que me apetecía hacer una reflexión metiendo aquí a Michael Porter Jr. Es que sí que creo que ha sido un jugador que, independientemente de la lesión, que esté la lesión o no esté la lesión, hubiese metido más puntos, hubiese metido menos puntos. Sí que aún así sigue siendo un poco decepcionante el hecho de que Michael Porter Jr. siempre, a mi gusto, yo ya lo he dicho muchas veces, le va a faltar esa chispa de agresividad o toque individual muchas veces que tendría que tener, a mi gusto, más de lo que tiene. Y sí, está el famoso Michael Porter Never Passes the Rock Jr., me da igual. O sea, fuera meme, es un jugador que en el fondo es menos agresivo muchas veces de lo que debería ser, ya sea entrando a canasta, jugándoselas más él. Y sí que es verdad que es un jugador que sí, se le tira mucho el chupón y tal, y es verdad,
pero es su función. Entonces creo que si no va a tener esa agresividad que tendría que tener un jugador que cobra su nivel, creo que lo que mejor puede hacer Denver, teniendo en cuenta que es un jugador que ha sido además decepcionante esta temporada y que bueno, le pueden mover este verano, tiene toda la pinta que le van a mover, yo creo que bueno, pues es lo mejor partir caminos aquí. A Denver le va a beneficiar recibir 2 jugadores por el salario de él. Y él, pues bueno, creo que si va a otro equipo, a veces está sonando que si se va a Detroit o tal, creo que en un equipo como esos podría reencontrarse y dar de nuevo un muy buen nivel, que yo siempre he defendido que me parece un jugador que está infravalorado, que es por el meme muchas veces se le critica en exceso, pero creo que sí, aún así, ha sido decepcionante a pesar de la lesión, porque estos números para un jugador del talante de Michael Porter Jr. son un poco inadmisibles. Ahora vamos a pasar con un jugador que sé que a muchos de vosotros os va a sorprender, pero creo que por mucho que me guste Desmond Bane, estaba medio obligado a meterle en este vídeo. A ver, yo no sé si muchos de vosotros visteis la serie de las palizas de OKC a los Grizzlies, pero Desmond Bane, por mucho que numéricamente, aparentemente ha sido bueno, porque ha promediado 34,8 minutos, 15,3 puntos, 6,8 rebotes, 3,3 asistencias, 0,8 robos, 0,5 tapones y 3,8 pérdidas, tirando un 31% en tiros de campo, un 21% en tiros de 3 y un 93% en tiros libres. La realidad es que Desmond Bane no ha sido nada bueno. De hecho, ha sido tan malo en los playoffs que el primer partido de los playoffs tuvo un más-menos, el plus-minus, la estadística, tuvo un menos 51. El plus-minus más bajo de toda la historia de los playoffs en un partido. O sea, el peor partido técnicamente en cuanto a plus-minus de la historia lo ha tenido Desmond Bane. A ver, Desmond Bane a mí es un jugador que me gusta mucho, yo lo he dicho muchas veces, a mí es un jugador que me encanta, o sea, me encanta, es uno de mis jugadores favoritos dentro de la liga, pero la realidad es que ha sido muy malo estos playoffs. Scottie Pippen Jr. ha sido mejor que él, no ha tirado nada bien, ha tenido muchísimos fallos, no ha metido una, se la ha visto a mi gusto, yo creo un poco fuera, en cierto sentido. Yo no sé si él hasta en cierto punto se puede ver hasta un poco fuera del equipo, sabiendo que si los Memphis Grizzlies van a tener que sacrificar una pieza, va a ser él, seguramente. Y lógicamente también tiene que ser él, porque no va a ser ni Ja Morant ni Jaren Jackson Jr., entonces es complicado, ¿vale? Es complicado, los playoffs no han sido buenos, los porcentajes de tiros no han sido buenos, ha tenido una serie mala, además lo que os digo, cuando se vaya Morant, el que asuma además más responsabilidades y tiene mejor rendimiento es Scottie Pippen Jr. por encima de él, que es algo que también, pues dentro de lo que cabe, es preocupante para Memphis, porque técnicamente el que tiene que asumir la responsabilidad ahí y ser mejor es él, y sin embargo, pues no mete una, tiene malos momentos en los partidos, no consigue conectar. Es verdad que numéricamente, lo que os digo, no tiene a lo mejor malos números, y hay partidos que ha metido más de 20 puntos, pero aún así es decepcionante, ¿vale? Es decepcionante porque es un jugador que está cobrando 36 millones de euros anuales, y la realidad es que tiene que dar un mejor rendimiento. Por mucho que a mí me guste, yo también tengo que ser autocrítico con los jugadores que me gustan, y la realidad es que Desmond Bane no ha sido bueno estos playoffs y tiene un poco cara de que va a estar fuera de Memphis este verano, lo cual a mí me da pena, pero por otro lado también me da curiosidad a ver a dónde cae. No vaya a ser que a lo mejor caiga en un equipo que necesite este tipo de jugadores, y pues bueno, creo que es un jugador que siempre también está un poco infravalorado, pero que aquí, pues bueno, tampoco tengo con qué defenderle porque ha sido bastante más malo de lo que sus estadísticas ponen en pantalla. Ahora vamos a pasar al quinto jugador y un poco al ecuador de este top 10 de jugadores más decepcionantes, y tenemos a Kristaps Porzingis. A ver, Kristaps Porzingis para mí ha sido el más decepcionante de todos los playoffs. Por encima de Kuzma, por encima de el propio Jalen Green, porque sí viene con problemas de lesiones, Porzingis siempre es una incógnita, pero lo que no es inadmisible es que un jugador que cobra cerca de 40 millones de euros anuales promedie 21 minutos por partido, 7,7 puntos, o sea, 7,7 puntos, 4,6 rebotes, 0,7 asistencias, 0,9 robos, 0,8 tapones y 0,9 pérdidas, tirando unos porcentajes terribles de un 31% en tiros de campo, un 15% de 3 y un 68% en tiros libres. Muy mal, o sea, muy mal, y lo peor de todo es que Porzingis, en teoría, su mejor serie ha sido la primera ronda contra Orlando Magic. Es una primera ronda donde tiene dos, sobre todo, muy buenos partidos, un partido de 20 puntos, otro partido de 19 puntos, que además los tiene, pues bueno, uno con porcentajes decentes de tiros, los otros malos, pero es una serie por lo menos en la que promedia 12 puntos por partido, 6 rebotes, y bueno, dentro de lo que cabe, eso está bien, aunque el impacto en cuanto a porcentajes había sido terrible. Ya me gustó defensivamente muy lejos, por lo menos de lo que demostró el año pasado en Boston, ya no lo que ha demostrado durante su carrera, pero es que el problema ha sido la serie de los Knicks.
una serie donde en ningún partido ha superado los 10 puntos, una serie donde ha promediado menos de 5 puntos por partido, los porcentajes han sido de nuevo terribles, no puede ser que tu pívot titular tire por debajo de 25% en tiros de campo durante una serie entera, no durante un partido, durante una serie entera, independientemente de que tire triples. Porque es que también este ha sido otro problema serio de Porzingis, que en estos playoffs no ha metido un triple. Yo no sé deciros ahora mismo, me tendría que poner a contar, pero es que tuvo tramos donde, justo contra Orlando, tuvo tramos donde tiró 3 partidos sin meter ni un solo triple. Con los Knicks le volvió a pasar lo mismo, tuvo un tramo de 3 partidos sin meter un solo triple. Entonces, además, minutos inconsistentes, impacto inconsistente dentro de la pista, un jugador que ha sido, a mi gusto, muy decepcionante. Yo lo he dicho varias veces ya en el canal, así que tampoco me quiero repetir, pero ya sabéis que aquí fui yo bastante insistente con que este año los Celtics no se podían permitir llegar con un Porzingis como el del año pasado, que era un Porzingis que no va a jugar en playoffs, porque no puedes. Además es que este año ha sido malo, pero además de que ha sido malo, que no ha jugado o que no ha jugado lo que debería de estar jugando en cancha, eso claramente este año no les iba a servir, como el año pasado que fue un paseo por el parque. Entonces, pues bueno, a mí tampoco me da pena por los Celtics, porque nos ganaron el anillo el año pasado, pero sí que me fastidia porque creo que es un jugador que, a pesar de que tampoco tiene una buena historia con los Mavs, es un tío que es muy bueno al baloncesto, que creo que muchas veces se le hatea en exceso y que es un grandísimo jugador, pero que la realidad es que este año ha dado un nivel muy muy malo en general, ha tenido tramos muy inconsistentes y los playoffs, pues un poco como con Drew, ha sido el culmen de una temporada rara y pues bueno, esto sí que ha sido un final de temporada muy 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 malo. O sea, para mí ha sido el jugador más decepcionante de los playoffs, porque lo que os digo, una cosa es Kuzma, que dentro de lo que cabe yo no tenía muchas expectativas, y Jalen Green, que dentro de lo que cabe te lo podías esperar, y con Porzingis también te lo podías esperar, pero el rendimiento de Porzingis ha sido inclusive peor que el de Jalen Green, por lo menos a mi gusto, a pesar de que viniese de la lesión y tal, pero bueno, ahí lo dejo. Ahora vamos a pasar ya con el sexto jugador, que es Mike Conley, que es un jugador que, a ver, creo que es complicado de tratar porque al final Mike Conley es un jugador de ya 37 años que nunca ha sido además un base alto. Entonces, llegados a estos puntos de la edad, lo he metido aquí porque defensivamente Mike Conley es ya insostenible que siga jugando a un equipo tratando de ganar un anillo. Este año claramente es la última oportunidad que va a tener, porque además si este año no gana los Wolves un anillo, que bueno, ganaron ayer el Game 3 de paliza, o sea que bueno, se han metido un poco de nuevo en la pelea por estas finales de conferencia. Mike Conley va a ser carne de traspaso, porque es el contrato más movible de los Wolves, ya sea para abrir espacio salarial para renovar a Noah y a Nash, y si no, pues para tratar de hacer un movimiento ganador, juntándole con Rob Dillingham. Entonces, creo que Mike Conley está más fuera que dentro de los Wolves la temporada que viene, y este es el último gran año para poder tratar de ganar un anillo desde su perspectiva. ¿Qué pasa? Que los playoffs no están siendo nada buenos. 24,3 minutos, 6,5 puntos, o sea, muy muy mal. 3,2 rebotes, 3,5 asistencias, 0,5 robos, 0,1 tapones y 0,8 pérdidas, tirando un 31% en tiros de campo, un 33% de 3 y un 92% en tiros libres. A ver, Mike Conley, ofensivamente hablando, tampoco es que ha tenido un año impecable en general. Es verdad que luego los porcentajes han acabado siendo bastante decentes al final, al terminar la temporada, pero la realidad es que los porcentajes en playoffs no están siendo nada buenos. Sí que es verdad que la serie contra los Warriors tiene una mejor serie, sobre todo en cuanto a porcentajes de tiro, tirando un 40% de 3, pero tanto la serie de los Lakers como la serie de los Thunder está siendo muy 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 malo ofensivamente. Esto lo juntamos a que durante todos los playoffs ha sido una defense liability claramente en los Wolves, un equipo que defensivamente está bastante bien estructurado. Julius Randle está defendiendo muy bien, Gobert, a pesar de que no está jugando, pues bueno, aporta, aunque no sea Defensive Player of the Year, es mejor que Mike Conley lógicamente defensivamente, y McDaniels y Edwards lógicamente, que son dos grandes defensores. Entonces Mike Conley está teniendo ahí, a mi gusto, pues un problema serio en que los equipos muchas veces buscan atacarle. Es verdad que se está tratando de esforzar y no está teniendo a lo mejor partidos trágicos defensivamente, pero sí que es verdad que está llegando a un punto a veces donde se abusa mucho de él y entonces, pues bueno, los Wolves tienen que quitarle más del campo de lo que les interesaría, y al final es un jugador que, a pesar de que ofensivamente tampoco te aporta mucho, te sigue siendo ese generador de juego, te da ese base que te da un poco de cabeza dentro del campo, y eso también para los Wolves es importante. Entonces, bueno, es un jugador complicado, lo que os digo, porque al final también es mayor y tampoco es tan justo desde mi perspectiva a lo mejor hacerle esto, pero creo que es lo que hay, ¿no? Y al final tampoco es que yo me esperara que fuese a ser increíble en estos playoffs, pero creo que sigue siendo decepcionante porque al final es el base de un equipo que es el base titular de un equipo que está tratando de ganar un anillo, y eso tampoco hay que olvidarlo.
Y es una realidad, o sea, era un jugador que era titular para ganar un anillo y que pues muchas veces está siendo más un problema que una solución. Entonces, pues bueno, decepcionante, un poco, pues sobre todo lo que os digo, porque por lo menos el año pasado tuvo unos playoffs buenos en el sentido de que fue un jugador que metió un 40% de triples, era un jugador que dentro de lo que cabía en defensa no restaba tanto, y este año creo que sí que se ha notado un poco ese año extra y pues bueno, es lo que hay, tampoco pasa nada, si es la edad, pero creo que los Wolves, es lo que os digo, su última oportunidad para ganar un anillo, porque si no ya lo veo complicadete. Ahora vamos a pasar a hablar del séptimo jugador, que creo que muchos fans de los Lakers a lo mejor no os va a apetecer que lo saque aquí, pero para mí Austin Reeves ha sido uno de los jugadores más decepcionantes de todos los playoffs. ¿Por qué? Porque a mí sobre todo aquí sí me baso en un punto importante, y es que ya no sé si os acordaréis o no, pero cuando se terminó la temporada hubo una grandísima campaña de que Austin Reeves era la tercera mejor opción en la NBA, que los Lakers tenían la tercera mejor opción, que el nivel que había era increíble y, oye, no lo niego, se merece sus flores porque la temporada que ha hecho, ya sea pre-Luka o post-Luka, ha sido increíble, pero los playoffs no han sido nada buenos, sobre todo para mí por un factor importantísimo, ¿vale? Que no son las estadísticas, porque lo que os digo, es como Desmond Bane, las estadísticas a lo mejor no son tan malas, aunque es un jugador que ha jugado casi 40 minutos por partido, promediando además de 16,2 puntos, 5,4 rebotes, 3,6 asistencias, 0,2 robos, 0,6 tapones y 2,8 pérdidas. Tirando un 41% en tiros de campo, un 31% en tiros de 3 y un 85% en tiros libres. Pero lo que os digo, para mí el punto más decepcionante de Austin Reeves ya no solo ha sido que muchas veces a mi gusto le ha faltado asumir responsabilidades en momentos de partido donde Luka a veces parecía un poco colapsado, LeBron también tuvo sus momentos, entonces creo que hay muchos momentos de partido de estos playoffs donde Austin Reeves tiene que asumir responsabilidades que a mi gusto no asume, y eso es un punto importante del supuestamente mejor tercera opción de la NBA, y sobre todo para mí lo más importante, ha sido terriblemente malo en los momentos que tu equipo te necesita, y eso yo es una cosa que ya sabéis que valoro muchísimo de los jugadores, porque no es ser clutch, porque el clutch es el momento final de partido o los momentos sí, ahí también ha sido malo, pero ha habido momentos de partidos de los playoffs de los Lakers, que bueno, son la serie contra los Wolves, que es que tenía tiros liberados constantemente en muchísimos tramos de muchos partidos donde el equipo necesitaba que metiera esos equipos, y por activa y por pasiva él no metía esas canastas, y para mí eso ha sido lo más decepcionante de Austin Reeves, lo poco clutch que ha sido para cuando su equipo le ha necesitado, que para mí eso es algo muy muy importante, porque al final es un jugador que ya no solo en finales de partido, que tuvo sobre todo un partido, recuerdo, no me acuerdo cuál era, si fue el Game 4 o el Game 5, que los Lakers al final los Wolves les remontan y acaban ganando el partido, y los Lakers es un partido donde tiene Austin Reeves un par de tiros liberados, o sea, fue una serie en general donde Austin Reeves falló tiros que tiene que meter o que tendría que meter normalmente, y al final es un jugador que, lo que os digo, los porcentajes de tiro tampoco han sido terribles, ni las estadísticas han sido terribles, pero para mí sobre todo hay una cosa además muy importante, y es que defensivamente, a mi gusto, Austin Reeves ha sido uno de los mejores guards, o sea, uno de los peores guards defensivos de todos los playoffs, con diferencia, y además lo juntas que está al lado de Luka Doncic, que tampoco ha sido bueno, y que ha jugado 39 minutos por partido, y creo que se ha notado mucho. Yo no sé si ha sido porque venía muy cansado de la temporada regular o se ha cansado mucho durante los playoffs, pero la realidad es que Austin Reeves y Luka Doncic en unos playoffs es muy complicado que coexistan en pista, porque si Austin Reeves defensivamente es terrible, porque fue terrible, o sea, me da igual si en temporada regular ha sido mejor o peor, en playoffs fue terrible, y eso lo juntas a que Luka tampoco ha sido bueno, pues tienes un backcourt que es el peor backcourt defensivo de toda la NBA, con diferencia, y además estás pretendiendo ganar un anillo con él. Complicado. La verdad que complicado. Entonces, pues bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay. Me da un poco de pena porque también es otro jugador que tiene pinta que... A ver, yo no creo que le muevan. Yo creo que van a intentar quedársele y ver cómo funciona el equipo otra vez de nuevo con Luka, LeBron y él y los... Pues bueno, los alimentos que le metan al equipo, ya sea yendo a por un pívot de rollo Nicolas Claxton o tal, pero... A ver, tiene pinta que a lo mejor le mueven también. O sea, hay que ver qué pasa con él, pero bueno, es un jugador que los playoffs la verdad que han sido bastante decepcionantes, sobre todo en cuanto al impacto que ha tenido para su equipo. Ahora vamos a pasar ya con el octavo jugador del vídeo, que es Kentavious Caldwell-Pope. KCP ha sido terrible, o sea, pero terrible con mayúsculas, ¿vale? La temporada que ha hecho Kentavious Caldwell-Pope o KCP en general no ha sido buena, pero ha sido un jugador que
bueno, defensivamente ha tenido sus momentos de la temporada, sigue siendo un jugador, pero esta temporada, o sea, en los playoffs que ha hecho ofensivamente Kentavious Caldwell-Pope, a mí me ha dejado una cosa clarísima. Ha sido uno de los jugadores que cuando lo he visto, más sensación me ha dejado de este tío no se ve en este equipo. O sea, KCP yo creo que da la sensación completamente desde que ya la temporada con los Magic no ha ido bien de que se ve más fuera que dentro. Creo que es un jugador que no ha encajado. No sé si no ha encajado en el vestuario, no sé si no ha encajado. Bueno, en pista no ha encajado, o por lo menos en cuanto a su rendimiento no ha encajado. Y creo que va a ser carne de traspasos seguro para los Magic. Tiene toda la pinta, o sea, es que le van a mover 155% porque es un jugador que no ha funcionado y los playoffs han sido terribles. O sea, veis aquí las estadísticas: 32,8 minutos, 5 puntos, 3 rebotes, 1,8 asistencias, 1,4 robos, 0,6 tapones y 0,4 pérdidas, tirando un 27% en tiros de campo, un 26% de 3 y un 75% en tiros libres. Tiene un partido inclusive de 0 puntos jugando 32 minutos, o sea, muy mal. Y curiosamente, además, esa es la victoria de los Celtics. Y es verdad que defensivamente ha cumplido su rol, pero por mucho que cumpla su rol defensivamente, al final si KCP, ya lo he dicho un poco antes con Drew, pero esto ya es llevado al extremo. O sea, por mucho que seas o el mejor defensor de perímetro de tu equipo, o uno de los mejores, me da igual. Lo que no puede ser es un 0 a la izquierda en ataque. Y KCP ha sido lo que os digo, el extremo. O sea, es que literalmente ha sido un 0 a la izquierda en ataque. No ha metido sus triples, no ha metido sus canastas, ni siquiera ha entrado bien a canasta, que es una cosa que también con los Nuggets hacía bastante bien. Y al final, si no eres agresivo entrando a canasta, no metes tus triples, no eres capaz tampoco de generar para los demás, porque también es otra faceta que a veces a mi gusto se infravaloraba de Kentavious Caldwell-Pope. O sea, nunca KCP ha sido un playmaker, ni siquiera un playmaker secundario, pero en los Nuggets era un jugador que muchas veces podía tener la pelota en las manos y, bueno, asumir a veces responsabilidades de cierta presión y tal. En los Magic ni siquiera eso. Entonces creo que, pues bueno, es preocupante ya no solo por eso, sino porque KCP a lo mejor le quedan menos años en la NBA de los que parecen, porque si no va a conseguir dar un nivel ni siquiera decente, es complicado. A ver, yo personalmente sigo pensando que KCP, si le reconducen a algún equipo, no sé qué tal, acaba... Creo que es porque el año que viene va a ser su último año de contrato, porque el siguiente era una team option que lógicamente no va a aceptar nadie. Entonces, a lo mejor este siguiente año se lo pasa un poquito rollo de... Pues bueno, de vacaciones, donde caiga, ¿no? Dependiendo de dónde caiga. A lo mejor sí que va a un equipo y compite, pero sí que creo que es un jugador que a lo mejor el siguiente ya año donde pueda firmar por un mínimo, o lo que os digo, si este año cae en un equipo contender, puede volver a reencontrarse en sí mismo. Pero estos playoffs han sido inadmisibles, lo que os digo. La temporada regular estaba siendo mala en ataque, pero dentro de lo que cabía era... O sea, el mínimo que tienes que dar, joder, que es no ser terrible, pero estos playoffs han sido para taparse los ojos con las dos manos y no verle tirar, ¿vale? Ahora, Brook López. A ver, ¿cómo os digo esto? No es que sea decepcionante, porque es que Brook López, yo no sé si alguien se pensaba ya que era un jugador de nivel buenillo, pero la realidad es que los playoffs que han hecho Brook López es para que ahora mismo los Bucks le rescindan el año que viene el contrato y le firme a alguien por un mínimo el veterano, porque Brook López ha demostrado una cosa en estos playoffs que creo que es algo que quería comentar y que he comentado con Mike Conley, pero que me parece importante comentar con él, y es que al final hay muchos jugadores, ¿vale? Que cuando, por ejemplo, ya tienen bastante edad, como Brook López, por mucho que a veces sí que puedan tener un buen impacto en cierto sentido de la pista, ya que, bueno, él sigue teniendo, por lo que dentro de lo que cabe, ese punto intimidador, ese punto de defensa interior y, bueno, que además puede abrir el campo, da igual. Un jugador ya de la falta física que se le va a Brook López no puede afrontar una serie de playoffs de un calibre, por ejemplo, contra los Pacers, que además es justo pues el peor emparejamiento que podía tener el hombre. Y la realidad es que le he querido meter aquí para comentar este tema, porque al final los Pacers son un equipo que juega rapidísimo al baloncesto, que juega un baloncesto muy dinámico, que te pilla constantemente al contraataque, que es muy letal, ¿vale? Es muy, muy letal, y al final, si eres un jugador del estilo de Brook López, te ves constantemente castigado por este tipo de equipos, y al final, pues bueno, los números no son buenos. O sea, 15 minutos por partido, 5 puntos, 1,6 rebotes, 0,8 asistencias, 0,2 robos y un tapón con 0,8 pérdidas es terrible, o sea, terrible. 36% en tiros de campo, 26% de 3 y 100% en tiros libres. Terribles. Los playoffs de Brook López han sido muy, 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 muy malos, y al final es lo que os digo. O sea, la temporada de Brook López venía... Vale, no había hecho una gran temporada, pero
numéricamente venía de jugar 32 minutos por partido, 13 puntos, 5 rebotes, tirando un 38% en tiros de campo y un 50% en tiros de 3, con 2 tapones por partido. O sea, son muy muy buenos números. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que os digo? Que creo que Brook López, por ejemplo, estos playoffs ha sido el claro ejemplo de un jugador que en temporada regular te puede aportar, pero la realidad es que cuando llegan los playoffs hay jugadores que dan para lo que dan, y por mucho que tú puedas ser un jugador que aporte en temporada regular no se juega al ritmo ni con la intensidad que se juega en playoffs. Entonces, ¿por qué también quería meterle? Porque creo que es también un claro ejemplo de reflexión de hay que saber cuánto dinero se le paga a qué tipo de jugador. Porque Brook López es un jugador que tiene un contrato que lógicamente en su momento se le pagó inmerecidamente, porque estuvo a punto de ganar un Defensive Player of the Year, de hecho. Pero bueno, es que el pobre hombre no da para más, no da para más. Entonces hay que tener muchas veces cuidado cuando se le reparte dinero a X jugadores, porque sí, puede tener un buen fit en tu equipo y pueden ser un jugador que en temporada regular te va a aportar mucho, pero lo importante si quieres ganar un anillo es jugadores que puedan ayudarte a ganar series de playoffs, no un partido contra mis Hornets, ¿vale? Entonces eso me parece importante resaltar, y creo que el último jugador que nos queda es, en efecto, Bogdan Bogdanović, que tampoco me quiero detener tanto con él, pero me parece decepcionante por el hecho de que, a pesar de que numéricamente y estadísticamente, sobre todo en cuanto a porcentajes de tiro, no fue increíble cuando llegó a los Clippers. Creo que para quien viera los partidos de los Clippers en temporada regular, creo que tuvo un impacto muy muy interesante, creo que fue un gran añadido al banquillo de los Clippers, les dio mucho dinamismo, les dio un tirador de banquillo, además un jugador que se entendía muy bien con Zubac, que se entendía muy muy bien con Harden, y que la realidad es que ha llegado a estos playoffs ha sido terrible. O sea, 16,7 minutos, 6,4 puntos, 2,9 rebotes, 2,1 asistencias, 0,4 robos, 0 tapones y 1,6 pérdidas, tirando un 36% en tiros de campo, un 29% de 3 y un 85% de tiros libres. Que es que de Bogdanović quiero decir dos cosas. La primera, defensivamente, el pobre hombre era un lastre. Había veces que además me acuerdo ya que le emparejaban con Aaron Gordon y cada vez que tenía Aaron Gordon encima le destrozaba la vida. Y sobre todo, lo más importante, que es que no sé si os acordaréis, porque ya ha pasado tiempo, la verdad, desde los primeros partidos de playoffs, pero que si no me equivoco, se tiró los 2 primeros partidos de playoffs sin meter una canasta, y en el tercer partido metió su primera canasta y solo metió una. O sea, que en los 3 primeros partidos solo metas 2 puntos, jodido el tema, ¿no? Jodido. Entonces, bueno, quería comentar eso. Al final, Bogdanović para mí decepcionante, porque también cobra 20 millones, bueno, 19, pero bueno, o 17, no me acuerdo, pero bueno, cobra entre unos 17 y 19 millones de euros anuales. Y bueno, también es otro jugador que va a ser carne de traspaso, tiene toda la pinta, porque además es un expiring. Entonces, pues bueno, como Brook López, expirings van a ser movidos. Bueno, a lo mejor Brook no, y cortado, pero bueno, no lo sé. Pero Bogdanović decepcionante, porque yo creo que iba a ser una pieza fundamental para unos Clippers que luego al final no acabó siendo. No porque ellos no lo necesitaran, que creo que hubo un momento de partido en que los Clippers necesitaban mucho un impacto de banquillo, que solo tuvo un día, donde prometió, si no me equivoco, 19 puntos. Pero vamos, que nada, que fue un 0 a la izquierda y no aportó nada, sobre todo de lo que se esperaba, porque ya además era un jugador que leí que, bueno, pues le tenían en alta estima tanto Tyronn Lue como sus compañeros, como los, pues bueno, el staff de los Clippers, y la realidad es que no, el rendimiento no acompañó en playoffs para nada lo que tanto ellos como por lo menos yo pensaba que iba a hacer en playoffs. Entonces nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ponedme por comentarios qué os ha parecido, pues, estos jugadores que os he traído. Lo que os digo, al final es complicado hacer este tipo de vídeos porque tampoco quiero sonar ultra crítico con todos, y siempre trato de buscarles un poco el lado bueno y la contextualización del nivel que han tenido, pero la realidad es que es la que es, y es que no han sido buenos. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like, compartid y comentad, y esas cositas que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.